Buenas noches, hermanos Remedios. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Dios les bendice. Buenas noches. Noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Noches, bien, gracias a Dios, hermano. Hola, papacito. Buenas noches, hermano. Ustedes, hermano, ¿cómo están? Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Cuéntenos usted brevemente cómo está usted después de cierta experiencia. Muy bien, hermano, muy bien, muy fortalecidos en el Señor. Y una vez más vimos el poder de Dios y su misericordia. Y no sé si vieron las imágenes de este huracán, pero venía directo a Cozumel. Pero en las últimas horas, o en las últimas 2 horas, hizo un giro hacia arriba y se desvió. Y a nosotros nos llegó, pero solamente mucha agua y vientos como de 150 kilos, como de nivel 2, 3 más o menos, no tan fuerte como venía, pero sí venía muy, muy intenso. Pero otra vez vimos el poder de Dios, hermano. Y ahorita pues ya el internet, gracias a Dios, se está restableciendo, estamos bien y pues ya listos para retomar la clase. ¿Ya están listos? Listo. Sí. Ok. Pues bueno, entonces quiero decirles que antes de que todo su diálogo que tuvieron ya se subió al Face, todo se publicó, todo está publicándose, todo está en vivo y todos sus diálogos de preocupaciones que tienen ya están en el aire, ¿eh? Los van a poder ver más a rato. Hermano, estamos raspados entonces. El perfil griego del hermano Guzmán ya va a salir al mundo entero. Que no la escuche entonces. Ok. Muy bien, entonces, hermanos, sin más preámbulo y con muchas ganas de regresar a la clase, vamos a comenzar. Para eso voy a pedirle a nuestro hermano Gabriel que nos dirija en oración para comenzar esta clase, hermanos. Ok, vamos a orar, hermanos. Oremos. Buen Dios Todopoderoso, vamos en esta hora, Padre, nuevamente delante de tu presencia para darte gracias, Padre, porque ya podemos continuar con las clases de la historia de la Biblia 1. Te agradecemos también, Padre, que las cosas no pasaron a mayores con el huracán. Damos gracias por ello. Te rogamos, Padre, de tu bendición en esta hora, para que todo lo que vamos a hacer aquí, leer y estudiar tu palabra, analizar, comentar, que todo sea de edificación para cada uno de nosotros y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, pero con el propósito, Padre, de llevarla a la práctica para que así tu nombre sea glorificado. Todas estas cosas te agradecemos y te pedimos todo conforme a tu santa voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre bendito y glorioso de tu amado Hijo, tu Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Pues vamos a comenzar. Y se acuerdan que les dije que ustedes iban a hacer la clase esta vez. Bueno, hermanos, vamos a comenzar y me gustaría su participación en base al texto, en base al manual. En base al manual que tenemos, dice, dejarán a Hebrón. Si leyeron sus 3 capítulos, ¿verdad? Génesis 32 al 35. 33 o 35. 33. Bueno, era del 32. Y, a ver, quiero ver quién me puede comenzar diciendo qué pasó de Harán a Hebrón, a Siquem, antes de llegar a Hebrón.
¿Qué pasó entre Harán y Siquem en su viaje de regreso de este padre de multitudes que se va a convertir Jacob? A ver, ¿quién es el que nos va a decir, a apoyar? Bueno, ¿Sí, hermano? sí, llegó a su encuentro, Jacob peleó con el ángel y también se encontró con su hermano Esaú. Le hizo para congraciarse con él. Okay. Y fue mucha su sorpresa, vio con mucho cariño y le dio las tierras que Dios había prometido. Muy bien. Hasta ahí, hermano, está bien para darle. Para que otros participen, ¿verdad? Ok. Bueno, para comenzar y dejar atrás la lección 13, recordamos que allá en Galaad hace un pacto, Jacob hace un pacto con su suegro Labán, y ahí termina su historia, y Labán se regresa a Harán, y ahora Jacob está a punto de terminar su preparación, está a punto de terminar su trabajo, Dios está a punto de terminar su trabajo con Jacob para poder introducirlo a la tierra de Canaán ya como un hombre de Dios, ya como un príncipe. Hasta ese punto todavía no logra ese punto Jacob. Vamos a leer Génesis capítulo 32 y ahí vamos a ir partiendo poco a poco. Recuerden, vamos a estacionarnos en Galaad. Ahí fue donde terminó con su suegro Labán. ¿Ubicamos Galaad en el mapa, hermanos? Sí. Ok. Recuerden, cuando ustedes vayan a la tierra prometida y se detengan aquí en el Monte Nebo, que está aquí, cuando se detengan en el Monte Nebo van a poder apreciar las montañas de Galaad. ¿Ok? Ok, aquí es donde termina, digamos, la historia de Harán. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 32, el 1 en adelante. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Jacob entonces comenzó, desde este punto donde estamos viendo el mouse, comenzó a bajar y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim. ¿Ustedes ubican Manahaim en el mapa? Se los voy a ampliar para que lo vean. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Sí se ve. Ok. Entonces, Jacob camina, capítulo 32, inicia su regreso a casa y va bajando y se encuentra con dos ángeles. Dice, Jacob y Dios camino, salió al encuentro ángeles de Dios. Y Jacob dijo, cuando los vio, campamento de Dios es y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim. Aquí está ese lugar. Ese lugar, hermanos, existe. Ese lugar está ahí como parte de la historia del pueblo de Israel. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano. Ok. Aquí se encuentra en el campamento de Dios. Jacob todavía tiene una deuda. Jacob todavía tiene algo muy importante que hacer. ¿Recuerdan por qué salió huyendo de la tierra de Hebrón, verdad? Sí, problema que Esaú. Sí, estaba huyendo de su hermano Esaú porque su hermano Esaú había prometido que lo iba a matar. Pero también fue para buscar a una esposa para él, hermano. Aparte, y otra de las razones fue para buscar una esposa para él, para dar continuidad a la historia que Dios tenía planeado para él. Ok, entonces ya está ahí, pero todavía no va a entrar a Canaán, porque todavía le falta solucionar un asunto que tenía con su hermano.
Él no podía entrar a la tierra de Canaán si él no solucionaba su problema que él había tenido con su hermano. Para poder servir a Dios, él tenía que llegar completamente limpio. Delante de Saúl todavía era un hombre usurpador. Delante de él todavía era un hombre, ¿sí?, traicionero. Entonces él necesitaba perfeccionarse para poder entrar como santo allá en Canaán. Y es por eso que dice que envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir. ¿Ubican la tierra de Seir? Les voy a mover otro mapa. Ok, ahora ubican la tierra de Seir. Sí. Sí. Muy bien. Para ubicarlos geográficamente, este es el monte Nebo y el punto donde ellos están es hacia arriba todavía. Bueno, la tierra de Seir es donde vino a vivir Esaú. ¿Recuerdan qué significa Esaú? ¿Qué significa Esaú? Ayudo. ¿Qué más? Velludo, rojo. Rojo. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, el campo de Edom. Y recuerden que Edom significa rojo, y la tierra de los edomitas era justamente una tierra rojiza. Yo les comentaba que del avión que viene del Cairo hacia Jordania, uno cruza el desierto que cruzó el pueblo de Israel y desde arriba se ve la tierra desértica, la arena desértica, pero llega un momento donde cambia de color la tierra y se convierte en una tierra rojiza. Esa es la tierra de Edom, esa es la tierra de Seir, a donde fue a habitar Esaú. ¿Ok? Entonces, ¿alguien puede leer el versículo 7, por favor? Sí. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió, distribuyó el pueblo que tenían consigo, las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Ok. ¿De dónde provenía? Sí, hermano, hasta ahí. ¿De dónde provenía el temor que tenía y la angustia que tenía Jacob, hermanos? Por lo que le había hecho a su hermano Esaú antes de salir de Berseba, cuando salió huyendo. Exactamente. Luego dice el versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado, le está hablando a Dios. Dice, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre estos 2 campamentos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles son los 2 campamentos? Es el campamento entre Manahaim y entre Peniel o Penuel. Ahora estaba ahí, ahora estaba listo para recibir, para encontrarse con su hermano, pero tenía miedo. Entonces Jacob está hablando con Dios y dice, lean por favor el versículo 11. Líbrame ahora de las manos de mi hermano, la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera de la madre con los hijos. El versículo 12 también. Y tú te has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ok. Entonces, ahora Jacob está hablando con Dios, pero ahora ya no es para hacer un voto. El voto ya lo había hecho y Jacob había cumplido y Dios estaba cumpliendo. Ahora vamos a ver aquí cómo Dios, cuando ve a un hombre esforzado y valiente, cuando ve a un hombre que quiere agradarle y que ha hecho voto a él, y ahora Jacob le está diciendo, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo.
no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. La oración es que lo librara de su mano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí vemos el proceso, cómo van avanzando y Esaú, le dicen que Esaú está viniendo de la tierra de Seir, está viniendo desde el sur del Mar Muerto hacia el norte, hacia la tierra de Galaad, hacia esos dos campamentos donde se va a encontrar con su hermano después de ¿cuántos años? ¿Recuerdan cuántos 20 años? 20 años, después de 20 años. ¿Sí? ¿Es posible que en 20 años Esaú haya olvidado lo que Jacob le había hecho? No. No, quizás no. Técnicamente no es posible, ¿verdad? Que Esaú haya olvidado. Entonces, Dios todavía lo va a preparar más. Versículo 22, vamos, recuerden que estamos ubicados aquí entre Manahaim y Peniel. Aquí está Jacob en este momento. Hermano, una pregunta. ¿Cómo fue que dijo que se van los dos campamentos? Hermano Victorino. ¿Sí, hermano? Aquí están los nombres de los dos campamentos. Manahaim, donde vio Jacob a los ángeles de Dios, y Penuel o Peniel. Hermano Victorino, no, yo ¿Sí? algo que un hombre que no conoce a Dios, hermano, no le estamos entendiendo bien. ¿Se puede sacar? inclusive esta ofensa, bueno, inclusive se puede morir sin haber. Hermano, un hombre que no conoce a Dios, este tipo de situaciones como Jacob, Esaú, no lo, inclusive muriéndose, no lo, se va con el rencor cuando no conocemos a Dios. Exactamente. ¿Sí? Y por el perfil que sabemos de Esaú fue un hombre que estaba tremendamente resentido con su hermano, resentido con sus padres. ¿En qué sentido sabemos que Esaú estaba resentido con sus padres? Pues con su mamá porque Jacob era su consentido y habían preparado todo para que su padre lo bendijera. Y pues con su padre porque ya le había dado toda la bendición a Jacob y ya no tenía bendición para él. Sí, es verdad, pero hay otra razón por la cual vemos que Jacob estaba resentido con sus padres. Esaú. Perdón, sí, Esaú. ¿Cómo manifestó ese resentimiento contra ellos? Pues se casó con una tea, ¿no, hermano? Exactamente. Cuando escuchó a Isaac y a su esposa decir que no querían que sus hijos se casaran con una filistea, él lo escuchó e hizo exactamente eso. Se casó con una mujer que no era de la familia real, o sea, del pueblo de Israel. Muy bien. Dice versículo 22. Ok, les hago esa pregunta y es para analizar y para que veamos cómo Dios obra. En 20 años son relativamente un tiempo corto. Y en esos 20 años, Esaú seguramente no había olvidado lo que había hecho su hermano. Pero todavía Dios iba a trabajar en ambos. Y dice el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. ¿Ubican el vado de Jaboc? Sí. Ok. Literalmente bajó. ¿Sí? Dice, los tomó, hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dios todavía falta perfeccionarlo. Dios todavía quiere hacer de él un hombre
recto, un hombre Bien. justo, un hombre santo. Y dice el texto que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que luchaba con él. Y dice el versículo 26, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba ahora? Israel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Dios, cómo dice en Isaías 14, 7? Isaías capítulo, a ver, vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14 más bien. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a su hijo, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y ahora aquí Dios le dice a Jacob que va a ser su nombre Israel. ¿Hay alguna similitud en esos dos nombres? ¿Cuál es la similitud? ¿Cuál es la semejanza en el nombre de Israel y Emmanuel? Israel, Dios de Israel, y Emmanuel, Dios con nosotros, en que Dios estaba siempre con ellos. Ajá. Sí, pero en los nombres textualmente, Israel, Emmanuel, ¿hay alguna semejanza? ¿Hay algo en común en esos dos nombres? Terminación. A él. ¿Ah? Hermano, la terminación, él, creo. A él. Exactamente, la terminación él. Él significa Dios. ¿Okay? Él significa Dios. Israel dice, porque ha peleado con Dios y ha vencido. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ahora Jacob estaba teniendo un nombre magnífico, un nombre celestial. Israel era un nombre celestial, que quiere decir, como dice el texto, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En otra traducción dice que Israel significa luchar con los hombres de parte de Dios. Y cuando luchas de parte de Dios o cuando luchas con Dios, no contra Dios, luchas con Dios de tu parte, con Dios de tu mano, con Dios de tu lado, vas a ser siempre vencedor. Eso es lo que significa Israel. Emmanuel significa Dios con nosotros, que Dios iba a estar con su pueblo. Entonces, ahora Jacob está adquiriendo un nombre celestial. Israel. Ahora Israel. Un nombre celestial. ¿Sí? Ahora Jacob ya no es Jacob. Vean qué diferencia en ese momento Dios le está haciendo. Ahí está estableciendo un cambio radical en la vida de Jacob. Jacob en ese momento está dejando de ser el usurpador, el engañador. Ahora Jacob está adquiriendo un nombre celestial, que es Israel, ¿sí? El que lucha de parte de Dios, el que lucha con Dios, pero no en el sentido de contra Dios, sino el que lucha y Dios está de su parte. ¿Sí comprendemos esto? Agarrado de la mano Sí. con Dios, podemos llamar. Y luego dice el texto, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Pero obviamente no importaba cómo se llamaba el nombre de ese varón que luchaba con él, porque él era un enviado de Dios. No era Dios, era un enviado de Dios, era un ángel de Dios.
entonces no necesitaba saber su nombre. Muy bien. Y versículo 30 dice, y llamó a Jacob aquel nombre de aquel lugar Peniel. ¿Sí? O Penuel. Aquí dice, el mapa dice Penuel, pero es Peniel. Peniel. ¿Ok? Ubiquen geográficamente dónde está este lugar. ¿Sí? Vamos a ubicarlo entre el mar de Galilea y entre el mar Muerto, cruzando el río Jordán o antes de cruzar el río Jordán. ¿Sí? Lo que va a hacer Jacob va a hacer este cruce. Va a cruzar el río Jordán y va a llegar hasta Siquem, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Ahora pasamos al capítulo 33. En el capítulo 33 vamos a descubrir algo muy interesante. Ahora se va a encontrar Jacob con su hermano. Por favor, ayúdeme. ¿Cómo fue ese encuentro? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo fue ese encuentro entre Jacob y su hermano? Dice que Saúl corrió. ¿Perdón? Y abrazó a Jacob. Se distorsiona su sonido, hermano. Primero como que... Saúl corrió. Corrió, dice que lo vio, corrió y lo atravesó con su lanza, ¿verdad? No, lo abrazó. No, lo abrazó, estuvieron muy contentos, lloraron, hermano. Lo abrazó y lo besó. ¿Dónde está ese Saúl que iba deseoso de matar a su hermano? Ese Saúl que estaba dolido porque había sido engañado 20 años antes. ¿Dónde está la ira de Saúl? ¿Dónde está ese rencor que Saúl tenía? Hermano Victorino. Sí, hermano. En la página 60 encontramos lo que es los preparativos para encontrarse con su hermano Esaú, y dice el inciso A, le envía mensajeros. La respuesta, Esaú viene a encontrarse con 400 hombres. La estrategia de Jacob, divide sus rebaños, manadas y gente en 2 campamentos. Ora a Jehová y le recuerda el pacto que hizo de estar con él y de bendecirle. Y el inciso C, envía a Esaú regalos de toda clase de animales. Ok, gracias, hermano. Jacob prepara una estrategia. Pero es importante que lean la Biblia y que lean también su manual. Jacob prepara su estrategia para encontrarse con su hermano. Hace, digamos, 3 frentes y le lleva regalos, le lleva todo tipo de dádivas para consolarlo de alguna manera. ¿Okay? Y de pronto, cuando llegan a encontrarse, ahora Esaú ya no es ese hombre furioso que venía contra Jacob. La pregunta que quiero hacerles es, ¿dónde estuvo ese cambio? ¿Qué es lo que hizo cambiar a Esaú de estado de ánimo? Ver de nuevo a su hermano. ¿Perdón? Ver de nuevo a su hermano, Victorino. Sí, lo perdonó. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Jacob cambió? ¿Por qué Jacob ya fue y en lugar de agredirlo como lo tenía pensado, va y lo abraza y se besan y llora? Esaú. Porque se humilló su hermano Jacob ante él. Y antes de eso también se humillaron los hijos y las esposas. Entonces vio en su hermano un gesto de humildad. Sí, lo dice el versículo, el 3, hermano. Jacob le recordó a Dios el pacto que habían hecho, de que lo cuidaran. Ok, ahí vamos acercándonos al punto central.
Hermano. Sí. Aquí en el versículo 3 hay algo simbólico, quizás pudo haber sido algo de esto, dice que se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Pudo haber algún cambio de actitud, de pensamientos en Esaú en ese lapso de que llegaba él, ¿no? Cuando encuentre en la Biblia el número 7 significa perfecto. Así es, hermano. Pero hermanos, a ver, necesito que piensen en dónde o en qué momento Jacob cambió de opinión. ¿Fue acaso por los regalos? ¿Fue acaso por la humillación de Jacob y sus esposas? ¿Qué es lo que hizo cambiar? De Dios, hermano. ¿Eh? ¿Perdón? Por la mano de Hermano, ¿Sí? es el tiempo, hermano, el tiempo que estuvieron separados. El tiempo que estuvieron separados, Dios trabajó en sus corazones de ellos. Y el tiempo, cuando fue el encuentro, el amor entre hermanos, sintieron ellos ese deseo de abrazarse, de reconciliarse, hermanos. Porque el tiempo hace olvidar cosas. Ok. Bueno, es una parte, pero hay una parte que es determinante. hermano, cuando Jacob estaba orando a Dios en el versículo 32, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso me hiera de la madre con los hijos. Entonces Jacob estaba pidiendo a Dios que le librara de la mano de Esaú. Entonces hubo intervención para que Esaú lo perdonara. Exactamente, esta es la respuesta. Jacob oró a Dios para que Dios obrara en la vida, en los sentimientos de Esaú. Jacob oró a Dios y como no voy a decirles algo nuevo, pero ustedes ya lo saben y necesitamos recordarlo siempre. La oración del justo es poderosa y Dios estaba perfeccionando ahora a Jacob. Ya no era el usurpador, el engañador. Ahora estaba convirtiéndose en un hombre justo. Y cuando ora y pide a Dios protección, Dios lo escucha. Y Dios tiene todo el poder para transformar corazones, tiene el poder para cambiar sentimientos, para hacer cambiar actitudes a los hombres. Y eso, hermanos, yo estoy seguro que a ustedes también, porque a mí me llena de mucha esperanza, de mucha alegría saber que Dios escucha nuestras oraciones, como dice 1 Pedro 3:12, está atento, dice su oído presto para escuchar nuestras oraciones, y no solamente escucharlas, sino hacer algo para que nosotros se solucione nuestra situación que estamos pidiendo. Y aquí vemos sorprendentemente cómo Jacob se encuentra con Esaú, y Esaú, en lugar de abalanzarse contra él para matarlo, se abalanza efectivamente contra él, pero para abrazarlo, para darle beso, para llorar con él, porque Dios había transformado ese sentimiento que tenía. ¿Qué les parece este, hermano? ¿Qué les parece esta reacción? Entonces, increíble, hermano, increíble. Hermano, ¿cómo obró Dios en los dos corazones y la reconciliación que hubo como consecuencia? Sí. Entonces, si ustedes son de los que buscan tener tener momentos para un texto, para una predicación, para una clase, aquí tienen una clase excelente en cuanto al poder de Dios, en cuanto al poder de la oración, en cuanto a la misericordia de Dios. Sí, hermano. Hermano, yo creo que aquí también muestra algo que muchas veces nos sucede, ¿verdad? De que, por ejemplo, aquí oró
oró Jacob, pero como que no tuvo la confianza, porque pues después dice que se atemorizó, entonces como que oró, pero como que no tuvo como que no creyó que Dios iba a actuar. Y a veces nos pasa, yo creo que así, ¿no? Oramos y como que estamos dudosos de nuestra oración, que si nuestra oración va a actuar Dios favorablemente a nosotros. Exactamente. Sí, pero Dios, sí, escucha nuestras oraciones. Y efectivamente, Jacob no estaba tan seguro de que de su hermano lo iba a perdonar. Sin embargo, Dios hizo que Esaú cambiara su corazón. Dice, estamos en capítulo 33, así volvió Esaú aquel día por el camino a Seir. Recuerden, Seir está en la tierra de Edom, que es el lugar donde decidió habitar Esaú. Hermano, después dice, ¿sí? Perdón, antes de que avance más acerca del miedo que tuvo Jacob, ¿eso fue antes de la oración o después de la oración? Pudo haber tenido miedo y temor, como todos lo sentimos, pero luego fue a Dios y oró. Así es. Así es. Pero vean lo que hizo. Y esto es otra cosa que necesitamos aprender. Jacob oró a Dios, tuvo miedo. Primero tuvo miedo. Después oró a Dios. Y después de que oró a Dios, creó una estrategia. Es decir, no se quedó con las manos cruzadas. Entonces hizo algo para llegar al encuentro con su hermano. Más adelante vamos a conocer la historia ya dentro de poco, de Moisés cuando abre el desierto, cuando abre el Mar Rojo, cuando Dios le dice allí en Génesis capítulo 14, ¿por qué clamas a mí? Abre el mar, levanta tu vara. Llega un momento en que necesitamos orar, pero después de orar necesitamos actuar, activarnos. Y es lo que hizo justamente Jacob. Oró a Dios y se activó y creó su estrategia. Y lo que vemos aquí es que Dios escuchó. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos para que nos dé tiempo de terminar. Dice, así volvió Esaú aquel día por el camino a Seir. Estoy leyendo Génesis 33, versículo 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó aquel nombre de aquel lugar Sucot. Muy bien. Ahora, ubiquen dónde está Galaad, después los dos campamentos. Inmediatamente abajo vamos a encontrarnos con Sucot. Y Sucot quiere decir cabañas o cabañas a Dios. Y aquí es justamente, se está acercando, si se dan cuenta, se está acercando a el río Jordán. Está acercándose porque dentro de poco él va a cruzar el río. ¿Están viendo el cursor? Sí. Ok, está en Sucot y ahí se establece por un tiempo y prepara cabañas, pero su siguiente parada va a ser, dice versículo 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Ahora va a llegar a Siquem. Es decir, ahora Jacob está llegando, hermanos, a Siquem con las manos limpias. Está llegando totalmente limpio. Se fue siendo un pecador, un usurpador. Ahora está regresando como un príncipe de Dios. Ya está listo. ¿En qué sentido ya está listo? Si hasta este momento yo les dijera, a ver, hermanos, necesitamos una clase o una predicación de 3 puntos de Jacob saliendo de Hebrón, de donde salió, y llegó a Haram y regresa a Siquem. ¿Qué puntos utilizarían?
Una predicación de 3 puntos de esto que hemos visto de Jacob. Les voy a ayudarla con el primer punto. Jacob, el usurpador, sale de la tierra de sus padres. Segundo punto. Eso iba yo a decir, hermano. Perdón, hermano, ya le gané más fácil. Mentira, hermano. Segundo punto. El segundo punto sería cómo el engañador fue engañado. Okay. La consecuencia del pecado. Eso iba a decir yo, hermano. Tercer punto. ¿Cómo Jacob es transformado y se le cambia el nombre a Israel, hermano? Sí. Podría ser el tercer punto. Ahora, ¿en qué forma Jacob fue transformado? Ese podría ser 3 subpuntos del punto 3. ¿Cómo Jacob fue transformado? Ajá, ¿cuál sería el primer subpunto? Prepararse para el encuentro con Esaú. Ajá. Una lucha con Dios y la bendición que le da. Ajá. Un encuentro consigo mismo. Un encuentro consigo mismo allá en Jaboc. Ok. Su cambio de usurpador, de engañador a siervo. Sí, el encuentro con Dios, con el ángel de Dios que le cambia el nombre. Ahora es, sí, alguien del cual Dios está de su lado. Que es Israel. El recordatorio del pacto. Okay. Bueno, ahí tienen ustedes muchos elementos para preparar muchas clases o predicaciones. Ahora Jacob está en Sucot listo para entrar como santo a la tierra de Siquem. Y el capítulo 34, el capítulo 33 dice que entra a Siquem, y compra una parte del campo y ahí planta su tienda en la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y allí por primera vez en su vida, más bien en su regreso, establece un altar allá en Siquem. Ahora vamos un poquito más rápido. Génesis 34, ¿de qué trata, hermanos? Es un solo evento. La violación de Dina. La deshonra de Dina. ¿Ok? ¿Por qué Dina fue deshonrada? Aquí hay mucho material para crear muchas clases. ¿Por qué Dina fue deshonrada? Porque Siquem, el hijo de Hamor, se acostó con ella y la deshonró. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 1 del 34? Que salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país, o sea, a las ciudades que estaban ahí alrededor. Entonces, ¿cómo entendemos ese texto? Que se fue de vaga. ¿Cómo entendemos ese texto? Dina seguramente era una mujer guapa, porque las hijas de Dios son siempre muy guapas. Y salió, y dice el texto, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país.
O sea, estaba en Siquem y salió a conocer Siquem. Dina era una joven, ¿sí?, que estaba recién llegada al lugar y ella quiso ir sola. Ella quería explorar la tierra de Siquem. Quiso salir a explorar la tierra. ¿Ok? Pero en aquellos tiempos, como en estos tiempos, ¿sí?, es peligroso, era peligroso. Pero ella tal vez era muy joven para tomar ciertas precauciones. Sin embargo, pues ella fue deshonrada. ¿Qué aprendemos o qué es lo que pasó en esta historia? Hermano, ¿sí? En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así ese versículo: Dina era la hija de Lea y Jacob. Un día Dina salió a ver a las mujeres de ese lugar. Ajá. Sí, esa es la historia. Salió de su casa y salió a conocer los alrededores. Ok. En versículo 2 dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Ahí fue. Ajá. Deshonró el hijo del príncipe. Y luego la historia nos dice que Hamor, este mismo hombre, sí se enamoró, dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor, exactamente. Sí, Siquem, hijo de Hamor, la vio, la deshonró, pero después él quiso casarse con ella y de alguna manera hicieron un trato, pero el trato fue que los varones tendrían que circuncidarse. Lo hicieron, pero detrás de esto había un plan malévolo de dos de los hijos de Jacob. ¿Quiénes eran? Leví y Simeón. Leví y Simeón, exactamente. Leví y Simeón, sí. Ok, ¿qué efecto va a tener esa historia en el futuro? Que a raíz de lo que hicieron los dos hijos de Jacob, Jacob ya no pudo vivir en ese lugar por lo que habían hecho sus dos hijos de la matanza. Ajá. Dice el versículo 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido, yo y mi casa. Muy bien, entonces el capítulo 34, recuerden, hermanos, que si ustedes van leyendo y memorizando los eventos que van pasando por capítulos, cuando ustedes estén dando una clase, una predicación y no tengan en su texto algún elemento, algún dato de X capítulo, ustedes lo podrán tener en su mente. Y sin tener que mencionar exactamente el capítulo, por ejemplo, pueden decir, pues recuerdan, allí en el Génesis capítulo 34 hay una historia de dos de los hijos de Jacob que hicieron algo abominable. Y ya pueden mencionar a Leví, a Simeón y a Leví, y puedes decir, ustedes lean un poquito más adelante, pero ustedes ya tendrán ese elemento, ¿sí?, en forma general, teniéndolo en Génesis, el capítulo, ¿sí?, 34, y si pueden memorizar el texto, pues sería mucho mejor, pero lean, memoricen los eventos que pasan por capítulo, y más adelante les van a ser de mucha ayuda en algún momento, clase o de su predicación. Ok, y el capítulo 35, ya para terminar, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y súbete a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y efectivamente regresan a Betel y ahora están viajando. ¿Ok? Pero me voy a saltar hasta, ya para terminar, bueno, quiero leerles, ayúdenme a encontrar el texto de algo que hizo Rubén.
¿Qué es lo que hizo Rubén que les agradó a su papá? Se acostó con Ah, Bila. sí, el 22, hermano. ¿Qué hizo Rubén? Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora, bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Ok, ese evento va a ser determinante para el futuro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque como era la costumbre de bendecir al primogénito, Rubén era el primogénito, pero iba a ser bendecido el cuarto hijo, que es Judá, por lo que había hecho Rubén de acostarse con Bila. Exactamente. Entonces, ahora vamos a ir comprendiendo por qué sí fue bendecido Judá para darle, digamos, el máximo privilegio para que naciera el Cristo a través de él y no Rubén. Rubén no fue escogido justamente por esa vileza que cometió contra su padre. Pero enseguida entonces le correspondía por derecho a Simeón. ¿Por qué Simeón no fue escogido para que viniese la simiente? Es que Por Simeón... lo que hicieron en el capítulo anterior, él y su hermano, Leví. Exactamente, porque él y Simeón y Leví hicieron otra cosa totalmente desagradable a Dios. Entonces, los tres primeros se eliminaron. Se autoeliminaron, exactamente. Se descartaron, más bien, hermano. Término correcto. ¿Perdón, hermano? Ah, sí, decía hermano, se descartaron. Se descartaron automáticamente ellos mismos por su mala actitud. Y entonces Judá fue el que recibió la bendición de ser el portador de la simiente. Y ahora me voy a saltar al versículo 19. Dice, bueno, desde el 18. Y aconteció, bueno, 17. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Dice el versículo 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. En el camino, Raquel tuvo a su hijo, pero estamos leyendo que Raquel muere cuando tuvo a su segundo hijo, que es Benjamín. Raquel muere en el camino hacia Belén. Y dice, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y es impresionante, hermanos. Es impresionante ver que esa señal existe. Es esta que estamos viendo aquí. Cuando nosotros íbamos viajando hacia Galilea, ¿sí? De Belén justamente, hacia Galilea, nos paramos frente a este pilar que estamos, ¿lo están viendo? Sí. Ok, y yo dije, aquí pasó algo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo me quedé pensando, dije, no lo ubicaba todavía en mi mente, sino que como unos 20 metros más adelante, este está a mano derecha, subiendo hacia Galilea. Pero como 20 metros más adelante, hacia la mano izquierda, está una especie de mausoleo, donde está, digamos, la cripta de Raquel. Y es esta que ustedes ven aquí. A ver si los voy a poner de este lado. Esta es la cripta de Raquel. ¿Sí? Aquí está escrito en inglés y en hebreo. Dice, la tumba de Raquel, la esposa de Jacob. Esta es la tumba de Raquel. ¿Sí? Y aquí está mi esposa, está bien emocionada y tiene el video. Les voy a poner este video rápidamente. Hermanas, estamos de visita en el cementerio de Galilea y esta es la tumba de Raquel.
Bueno, este es algo nuevo, digamos. Esto no fue hecho hace, en aquellos tiempos, pero este pilar, este que ustedes ven aquí, ese lo levantó Jacob con sus propias manos. ¿Ok? Y por eso dice el texto, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Un poquito más de casi 2 años que estuvimos allá, todavía está ese pilar. Y es impresionante ir viendo en la Biblia e ir constatándolo con nuestros propios ojos que esos vestigios todavía existen, todavía están ahí. Entonces fue donde murió Raquel y donde nació justamente el último de los hijos de Jacob, fue Benjamín. ¿Ok? Y al final está la lista de los hijos de Jacob, con los 12. Y al final, otra vez nos encontramos, vean, esto es un detalle muy importante, es un punto muy importante que nos debe dar paz y gozo y alegría y esperanza. Hemos visto cómo muere un hombre que no quiere saber de Dios. Vimos cómo murió Lot, vimos cómo murió Abraham, que era un hombre de Dios, y ahora vamos a ver cómo murió Isaac, que fue otro hombre de Dios. Dice, versículo 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Así es como mueren los hijos de Dios. Amén. Amén. Y así es como terminamos la clase. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermano, mi pregunta es, bueno, de los hijos de Lea va a venir la descendencia, ¿no es verdad? Bueno, y esto que pasó con la hija de Lea, con que fue violentada, obviamente sus hermanos actuaron mal porque actuaron en venganza. ¿Es así? Entonces, hermano, o sea, la enseñanza ahí, o cuál hubiese sido, mi pregunta, ¿no? La consecuencia para aquel hombre que violentó, digamos, a su hija, a la hija de Lea. Bueno, la respuesta es evidente en la Biblia, ¿sí? ¿Cómo terminó su vida este hombre? Siquem, perdón. A fila de espada. Siquem terminó, como dice el texto, fueron masacrados él y todos los hombres. Entonces, recuerden que hasta este punto todavía no llegamos a segundo pacto, todavía no llegamos, pero hasta ese punto Dios ya había definido que el hombre sí debería morir por sus consecuencias, por sus propias consecuencias. Y Jacob, y Siquem, pues fue un hombre que cometió un gran error, un gran pecado, bueno, un pecado, y a pesar de que quiso corregir su pecado, quiso resarcir su mal, y los hombres, estos 2 hombres, Simeón y Leví, pues ellos pues manifestaron su personalidad y se vengaron de él. Entonces, ese hombre pagó mal o recibió mal lo que mal sembró. Recuerden lo que dice el texto en Gálatas capítulo 6, versículo 8. No es rey, Dios no puede ser burlado. Vamos a leerlo para asegurarme que es el versículo 8. Gálatas capítulo 6. Dice, hermano, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy bien, pero el versículo 7 es el que les quería decir. ¿Se puede leer, hermana? Porque cada uno llevará su propia carga. Ah, no, el 5. 7, perdón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Exactamente.
Y si Ken sembró Hermano, maldad. disculpa, ¿qué versículo es ese? ¿Perdón? Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Ajá. Gracias. Ok. Y es así, hermanos, como vamos aprendiendo. Y ahora ya regresamos con Jacob, pero ahora vemos un hombre totalmente transformado. Y vamos a ver en qué va a acabar su historia. Pero por lo pronto, esta clase ya terminó. ¿Tiene algún comentario extra, pregunta, duda, queja? Una pregunta. Ajá. Hay un personaje que se menciona, me llama la atención porque nomás se menciona y no hay nada más ahí. En 35:8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encima, la cual fue llamada Alon Bakut. ¿Quién? 35:8 dice. 35:8. Ajá. Dice. Muy bien. La próxima semana damos una explicación a esto para que lo hagamos con todo el espacio y tiempo que sea necesario. ¿Ok? Ok. Muy bien, hermanos, pues para mí es un gozo, un gusto otra vez regresar, porque honestamente cuando estos días que no hubo clase, sentí como que algo no había hecho, algo me había faltado. ¿Ok? Pero hermano, si me permite, nosotros orando, no sé quiénes más de las, hermano, pero considero que las oraciones fueron efectivas y eso es lo que usted le debe dar gozo y satisfacción, al menos de mi parte, hermano. Sí, hermano, sí, gracias, les agradezco. Y como dije al principio, pues Dios escuchó sus oraciones porque sucedieron cosas extraordinarias. Sí, normalmente tendría que ser mucho más destructor de lo que fue, pero Dios en su infinita misericordia utilizó su poder y lo desvió y lo debilitó también. Entonces, pues la afección principal que tuvimos fue viento, mucha agua y pues problemas aquí con el internet, pero independientemente de eso, todo estuvo excelente. Dios cuidando de nosotros siempre. Amén. Y gracias por sus oraciones, hermanos, y pues vamos a trabajar fuerte. De hecho, hermano, a nosotros